Mi campeón y campeona, siempre habrán dos caminos delante de ti. El camino más frecuentado, más popular, es siempre el más fácil. Sus baches han sido suavizados por las multitudes que lo transitan. Este sendero parece muy seguro, simplemente por la cantidad de personas que se han aventurado a transitar sus curvas y bajadas hacia el valle. Pero lo que esas multitudes no comprenden es que este camino está lleno de remordimientos y sentimientos de culpa, que finalmente conducen a la muerte. Ese sendero que aleja a las personas de Dios, del Eterno, de nuestro Creador. Si te llegas a dar cuenta de que estás andando por el derrotero equivocado, no te desanimes. Simplemente clama a Dios y Él te encontrará. Él no se unirá a ti en ese desvío destructor, pero te conducirá de regreso a la senda que lleva a la vida. Porque para andar este camino fueron creados tus pies. A través de toda su palabra estarás encontrando indicadores que te proveerán de sabiduría y del sentido de la dirección que precisas. Así que mantente buscando del Maestro Jesús, de su palabra, de su presencia, y comenzarás a descubrir verdadero gozo al recorrer tu vida. Un café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. El libro de Isaías es fascinante, sí señor, porque aprendemos muchísimo de él. La clara omnisciencia y omnipotencia de Dios a revelar el futuro que habría de ocurrir con Israel, su cautiverio en Babilonia, su posterior liberación y asimismo su castigo sobre muchas de las naciones paganas que estaban a su alrededor. Bueno, las profecías sobre el futuro Mesías, sus cualidades divinas, su sufrimiento y sus victorias, y la paz que traería sobre las naciones, además de otros eventos. Los malvados no escaparían de la advertencia de Dios, del castigo por sus injusticias. Y en el capítulo 5, ahí mismo en el libro de Isaías, habla de los malvados, sí señor, refiriéndose a ellos con la expresión ay. Encontramos ahí en ese capítulo 5 tres ay en contra de ellos. La expresión ay siempre va asociada a desobediencia, castigo y condenación. Es una palabra de advertencia de las graves consecuencias que sufrirían los que hacen lo malo y atraen la ira de Dios. Aparece más de 120 veces en la Biblia. La iglesia del Dios vivo es su pueblo actual y nos sirve de advertencia y como amonestación. ¿Para qué? Bueno, para no cometer los mismos errores que cometió Israel. Efectivamente, muchos de los pecados que cometió Israel difícilmente serán cometidos por la iglesia. Pero, no obstante, todos tenemos el peligro de ser influenciados por lo que se cierne sobre el mundo entero, quienes llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Las tinieblas la llaman luz y a la luz tinieblas. Por eso te traigo hoy la palabra del profeta Isaías en su libro, que está en el capítulo 5 de su versículo del 18 al 25. Ay de los que traen la iniquidad con las cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: vengan ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohechos y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano.
y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¡Wow! Amén. El ser humano, mis campeones, tiene la potestad de vivir como mejor le parece, pero entendiendo que debe sujetarse y contribuir al bien común de las personas que viven en su entorno, y sobre todas las cosas deben por lo menos tener temor del Creador, de Dios. Para resolver esta situación, pues los gobiernos han establecido leyes que obligan a la mayoría a reconocer y respetar el bienestar de todos, pero también han impuesto los derechos de una minoría sobre los de la mayoría, aunque sus derechos violen normas morales que han existido por milenios. La tendencia, pues, es irreversible. Es sorprender los derechos individuales sobre los derechos de la mayoría. La norma actual, ¿cuál es? La felicidad del individuo, e incentivan el egoísmo. Sin embargo, la voluntad de Dios, bajo la gracia, es que cada uno busque el bien de los otros y no el suyo propio, y que respeten el segundo y grande mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo como a sí mismo. Esta no es la norma que rige el mundo. Por el contrario, primero está el individuo mismo. La influencia de la palabra de Dios en las leyes de las naciones ha desaparecido. Ya no la quieren, la rechazan abiertamente. El gobierno, que es una institución creada por Dios para estar a su servicio, rechaza su palabra. Mira lo que nos dice el libro de Romanos. Te lo voy a leer. En el capítulo 13, su versículo del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Por siglos, mis campeones, las sociedades occidentales tomaron como regla en sus leyes ciertos aspectos de la voluntad de Dios, tales como prohibir la homosexualidad, el divorcio, la desnudez, el exhibicionismo, el aborto, la inmoralidad sexual, confirmar la responsabilidad de los padres sobre los hijos, la familia, o sea, varón, mujer e hijos, como el pilar fundamental de la sociedad. La obligación también de los hijos menores de estar sujetos a sus padres, el castigo de los malhechores, la búsqueda del bien del ser humano dentro de las normas de morales. Al parecer, mis campeones, todo esto forma parte del pasado. Para que entendamos mejor lo que yo trato de que comprendas hoy, pero más que eso, que esta enseñanza pueda traer convicción a tu vida para darle un cambio a ella y te pares como un verdadero hijo e hija de Dios que eres. Tomes las riendas correctas de tu vida, ya que es nuestro deber con la humanidad, pero sobre todo con nuestra familia, con nuestros hijos. Escucha, por no tomar una decisión a tiempo y darnos a respetar, es que estamos en el caos que estamos. No te voy a decir que ahora vas a arreglar el mundo y que eres un superhéroe, no. Pero sí que serás de influencia para los que te rodean y motivación para hacer lo correcto. Ahora sí, escucha. Ante todo, lo que está ocurriendo en la humanidad, donde a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno, ¿cuál debe ser nuestra posición como hijos de Dios? Debe ser como la posición de Juan el Bautista y no como la posición de Adán. Te explico. ¿Cuál fue la posición que tomó Adán? Bueno, fue que llamó lo bueno malo.
En el libro de Génesis, en su capítulo 3 y 6, vemos cómo Eva le da de comer a su esposo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos cómo Adán simplemente comió. El problema es que Adán hizo lo que Dios dijo que no había que hacer. Adán puso la ley del hombre por encima de la ley de Dios y llamó bueno a lo malo. Cuando el Señor le preguntó a Adán si había comido del árbol que se le dijo que no comiera, la respuesta fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué debió hacer Adán en este caso? Bueno, él debió haberle dicho a su mujer lo siguiente, creo yo: Eva, el Señor nos dijo que no podemos comer de aquel árbol. Y aunque parece ser que la mujer fue persuadida por la serpiente, Adán no debió dejarse persuadir por su mujer, por Evita. Por último, si Eva insistía en comer, que lo haga ella. Pero Adán no estaba obligado a hacerlo. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque no tuvo los pantalones para decirle no a la mujer. Porque puso la palabra de su mujer por encima de la palabra de Dios. Porque llamó bueno a lo malo. Mis campeones, por eso es que yo amo tanto a mi Jesús el terrenal. Porque cuando es no, Natalie, no. Pero bueno, mi amor, no. Y mira que yo soy intensa. Ya a estas alturas del partido ustedes me conocen. No es no. Y cuando la cosa se pone intensa me dice Evita. Ay, ahí sí me agarró por los pelos de la nariz. ¿Y qué me queda? Obedecer. No hay de otra. Después hay avivamiento en casa. ¡Ay, mi madre! Bueno, ahora nos vamos con la posición de Juan el Bautista. En el libro de Marcos, en el capítulo 6, de sus versículos del 17 y 18, nos dice: Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión para complacer a su esposa Herodías. Ella era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. Amén. Herodes, el tetrarca, estaba casado, sí señor, pero aún así tenía una relación amorosa con su cuñada, que era la mujer de su hermano, Felipe. Ante este pecado, Juan lo confronta y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por esto Juan lo encarcelaron y luego fue decapitado. ¿Sabes por qué? Por llamar malo a lo bueno, por no ser un alcahueta, por no dejarse arrastrar por el ministro, por el presidente, por el gobernante, por el que fuera que estuviera de turno. Entonces, amados campeones, si verdaderamente somos hijos de Dios, tengamos los pantalones que no tuvo Adán, pero sí que tuvo Juan el Bautista, para llamar a lo malo, malo. Tengamos los pantalones para no poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios, aunque seamos presionados, censurados y marginados por una sociedad que está en decadencia moral y espiritual. Aunque esto, mis campeones, te cueste que te corten la cabeza. Pero te tengo una buena noticia: Dios jamás te dejará. De Él es la justicia. Nuestro estándar de vida como hijo de Dios no es lo que una sociedad acepta como normal, sino lo que Dios nos dice en su palabra. Recuerda, si Dios dice que es pecado, entonces es pecado, aunque el mundo diga lo contrario. Hoy, mis campeones, tenemos por delante un gran trabajo, pero también grandes desafíos. Desafío a vivir bajo el gobierno de Cristo. Desafío a vivir bajo la dirección de su palabra. Desafío a tener los pantalones y llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Pero sobre todo, a vivir en integridad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahí donde estás, vamos a orar. Amado Maestro Jesús, me encanta caminar contigo por la vida, ¿sabes? Los lugares a los que me llevas me llenan de paz, propósito y alegría. Yo sé que tu camino es correcto. Sin embargo, muchas veces deseo andar por las sendas equivocadas. Busco experimentar las cosas que no me llenan
mi vida. Realmente hay una lucha en mi alma, lo confieso. Una parte de mí anhela no desviarse nunca de tu camino y de la vida eterna. Pero la otra parte muy fácilmente me enrumba hacia el sendero de los placeres desanimados, de los placeres desmedidos y la autodestrucción. Estoy consciente que tú me amas y te confieso que me sorprende la paciencia que me tienes y las tantas veces que vienes a mí y me buscas cuando pierdo el rumbo. Qué fiel eres conmigo, Señor, a pesar de que yo me aleje de ti muchas veces. Así que aquí estoy otra vez pidiéndote, mi Padre Celestial, mi Padre Eterno, perdón y tu divina dirección para volver a la senda que me lleva de regreso al hogar a ti. Te lo pido en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Bendecido día y semana tengan todos ustedes, mis campeones. Que el Señor me los bendiga y los guarde y siempre, pero siempre haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y si Dios puso en tu corazón colaborar con tu ministerio, Un Café con el Maestro, no dudes en ir a nuestra página web www.uncafeconelmaestro.org y allí encontrarás las instrucciones para hacer tu donación, que será de mucha bendición para extender esta hermosa labor. Campeones, seguimos siendo iglesia. Hasta la próxima sonrisa. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.